Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que vienen para nosotros, porque vienen maravillosas bendiciones para cada uno de nosotros y también las que ya están en nuestras vidas. Si tú también crees que vienen millones de bendiciones para todos nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, también en los comentarios del video lo puedes dejar como comentario. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, lo puedes hacer comunicándote conmigo a través de mi WhatsApp personal en el primer comentario de este video, y en la descripción de este video puedes conseguir mi número de WhatsApp personal. Bueno, también te quiero recordar que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero; la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda, cariño mío, también suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción de este video está la manera como seguirme por ese lado, y también en el primer comentario de este video. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para ti, mi querido Capricornio, con un mensaje súper especial para ti. Mira, te está diciendo que enfrentes tus miedos, te está diciendo, habla acerca de matar dragones. Y bueno, los dragones en este caso son tus miedos, son tus temores. No todo el miedo es malo, el miedo también nos ayuda a la supervivencia, pero aquellos miedos y temores que te paralizan, eso sí los debes enfrentar. Es la única manera de vencerlos, no hay otra manera diferente de hacerlo. Bueno, puedes huir de ellos, puedes escapar de ellos, puedes aplazarlos, pero la única manera de superarlos es enfrentándolos. Entonces, si tú quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. El día de hoy tomo la decisión de confrontar mis miedos, atravesarlos, pasarlos y superarlos, y hacer de ellos una fortaleza para mí. Bueno, ha sido el mensaje general para ti, un mensaje súper especial. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial se siente desengañado o desengañada. Es una persona que ha recibido muchos chismes de ti. Le han dicho muchas cosas que hiciste, que no hiciste, que dijiste, que te vieron. Bueno, muchas cosas negativas le están diciendo de ti. Es una persona que está pensando que bueno, que a dónde fue que se vino a meter, porque realmente está enamorado o enamorada. Es alguien que ya piensa, que dice, no, pues ya aquí ya fue, ya fracasamos con esta relación, ya mejor dicho, apague y vámonos con esta relación. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Está bastante temerosa de que las cosas se terminen ya mismo contigo. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Esperaba de ti tu persona especial que ustedes dos pudieran construir un nuevo amor, una nueva relación, algo totalmente diferente, algo que fuera ganador para ustedes dos, algo que los sacara a ustedes de como de una racha en la cual habían estado viviendo los dos, de mala suerte, no solamente en el amor, sino también en el dinero y en todos los aspectos de la vida de ustedes, y como que se encontraron y bueno, como que sí comenzaron a hacer clic, pero algo sucedió. Ese algo sucedió es la envidia de otras personas, son los comentarios de otras personas que hacen del uno del otro para que ustedes dos se separen. Bueno, es momento de que ustedes hablen y confronten a estas personas. Tu persona piensa en aquello que ustedes pudieron haber hecho, o sea, todavía lo pueden hacer, bueno, todavía lo pueden hacer, pero está con una nostalgia de todos esos planes, de todos esos proyectos que ustedes han tenido y que no los han podido todavía cumplir, y que él o que ella ve que se están frustrando en este momento, en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la cuestión es esa. Bueno, las cartas son claras. Estas dos cartas me reflejan los malos consejos de personas inmaduras, de personas que la verdad quieren lo que ustedes
tienen en este momento, y son personas que están luchando para separarlos a ustedes. Ya es decisión de ustedes si permiten que estas personas lo sigan haciendo o no lo sigan haciendo, porque mira que esta carta me dice que los deseos de ustedes se cumplen definitivamente, pero tienen que enfrentar esta situación. Bueno, ser más prudentes con la relación de ustedes, ser más prudentes a quien le comentan lo que ustedes están viviendo, a quien le comentan lo que ustedes están sintiendo, para que esto no se convierta como en una comidilla y como con una fuente de envidia para otras personas que quieran tener. Hay personas que sencillamente, así sea el que sea, los molestan, ya sea por envidia, o por simplemente por querer molestar. Bueno, sean más prudentes con esa situación y sean más herméticos con la relación de ustedes, a menos que exista algún tipo de violencia psicológica, física o emocional o espiritual. Bueno, solamente ustedes tienen la facultad de decidir sobre la relación de ustedes, y ustedes son los que deciden si permiten o no permiten la entrada a personas, a situaciones, a palabras o a cosas en la relación de ustedes. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, te dicen que vas a ser llamado a renacer. Ustedes son llamados a como a volver a empezar, a hacer un borrón y cuenta nueva, a darse cuenta de los errores que han cometido con esta relación y volver a comenzar otra vez, y no volver a cometer esos errores. Tienen la oportunidad de hacerlo, tienen el amor entre ustedes dos, tienen el deseo, la convicción. No se dejen vencer por los chismes y por las habladurías de otras personas que quieren lo que ustedes tienen. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, la carta de la emperatriz te augura una relación duradera, una relación sólida, una relación que no la puede tumbar nada ni nadie. Solamente que ustedes se hagan conscientes de lo que les estoy diciendo y se reafirmen como pareja, como unidad, y no permitan que nadie venga a hacerlos tambalear. Claro que todo es parte de un proceso, bueno, de una parte de un proceso de crecimiento, de reajuste de sus cosas y como de una medición de fuerza de ustedes dos. No ustedes como personas individuales, no, sino de ustedes dos. Bueno, te dicen las hadas que el mundo los espera a ustedes dos, los espera como pareja, como unidad, como equipo. Los están esperando para hacer realidad los sueños y deseos que ustedes siempre han tenido. Bueno, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, escríbelo. Mi pareja y yo nos hacemos un equipo invencible, superamos cualquier dificultad y seguimos adelante porque el mundo nos espera. Bueno, les mando muchas bendiciones, muchos abrazos, mucha luz, mucho amor para que sigan adelante con esa relación que está en construcción y que puede llegar a ser algo muy bonito, espectacular. Bueno, felicitaciones por esa situación. Van perfectamente bien, con problemas y dificultades, pero van bien, van firmes. Vamos para adelante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritas y solteritos y me preguntan por sus cartitas el día de hoy, por su horóscopo el día de hoy. Bueno, en general bien, mira mi querido amigo y amiga, en general muy bien. Estás saliendo de una época difícil y estás saliendo de una manera reforzada, con más alegría, con más voluntad, con más claridad mental, solucionando problemas y dificultades que se te habían estado presentando. Sí, te tuviste que esforzar mucho para poder lograr lo que estás logrando en este instante, pero ya está saliendo a la luz, y todas las verdades que tal vez se tenían que saber, se están sabiendo. Esas personas que hablaban mal de ti, que decían cosas malas de ti, bueno, se van a tener que morder la lengua y tragarse su propio veneno, porque la verdad y la justicia llega a tu vida. Si tú lo quieres escribir en los comentarios del video, escríbelo. La justicia llega a mi vida ya en este momento, aquí y ahora. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay una cuestión de papeles, de unos documentos, pilas con eso. Bueno, tienes que tenerlo en orden, ya sea de negocios, de trabajos, de, no sé, permisos para estar en algún país diferente al tuyo. Tienes que estar pendiente de eso, ya, y no dejarte pillar con los pantalones abajo, como suelen decir. No dejarte pillar sin tener tus papeles en regla, sin tener tus papeles en orden. En cuestiones de trabajo, excelente. Noticias de familia, excelente. También ese corazoncito ya comienza a sanar, ya comienzas a superar problemas, dificultades que se te habían presentado a ti. Bueno, ya viene la calma para ti, ya viene
una época bonita, una época buena, realmente buena. Te están diciendo los ángeles que sufrirás una transmutación. Bueno, tú al parecer habías estado viniendo en un modo gusanito. Ya sabes que la mariposa siempre primero es modo gusanito, después es oruga y después es una preciosa mariposa. Bueno, tú ya estás pasando de modo gusanito a modo oruga. Un tiempo de retiro, un tiempo de estar solito no te hace nada mal. Bueno, para disfrutarte a ti mismo, para hacer en realidad sueños y proyectos que siempre has tenido y que de pronto no tenías tiempo antes cuando estabas con una pareja. Bueno, ahora es tu oportunidad porque viene algo maravilloso, algo súper, súper bueno para ti. Bueno, también vamos a ver qué te dice la carta del tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te hablan de los obstáculos normales. Esta es la carta de los impedimentos, pero está derechita. Y me están diciendo que esos impedimentos, esas piedritas o esos pequeños baches en tu vida hasta el momento, o lo que estás pasando ahora ya, porque antes fueron cosas grandes, cosas pesadas, lo que te sucedieron a ti, pero lo que te está sucediendo ahora, para ti eso es, o sea, ya pasable, ya. Tú ya estás entrenado, entrenada y sabes realmente lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que el mundo te espera, te están diciendo. Te espera el mundo para hacer realidad todo lo que tú has planeado, todo lo que tú has querido. Bueno, te están diciendo que sí, que tengas momentos de retiro, pero que también pienses en comenzar a trabajar en todo aquello que tú siempre has querido hacer. Bueno, el universo está abriendo un portal encima de tu cabeza para que hagas realidad cada sueño y cada proyecto que tú siempre has tenido. Bueno, te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y vamos para adelante porque se te viene una época totalmente maravillosa. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver cómo les está yendo a ustedes el día de hoy. Bueno, tal vez esperabas más de un negocio que en el cual estás o el cual te habían propuesto una cuestión que la verdad no resultó tan bien como tú querías y fue como una decepción para ti o está siendo como una decepción para ti en este momento. Tú mantente firme, tú mantente leal a tus principios. Sí, la dificultad está, eso no te lo puedo negar, pero no pierdas la esperanza, te dicen las cartas. Debes tener mucho cuidado de tus reacciones, esas reacciones que tú tienes de mal genio, de fusividad. Ten mucho cuidado con tus reacciones por de pronto sentirte frustrado, frustrada porque las cosas no resultaron como tú querías. Bueno, ten cuidado con esa situación porque eso sí te podría traer problemas y dificultades. Bueno, más bien mantén el optimismo, las buenas relaciones con las demás personas y verás que de esa manera las cosas te resultan de una mejor manera. Sí, hay personas que te atacan en tu entorno económico, eso no te lo puedo negar, eso es cierto, pero no te dejes provocar por esas personas que lo único que buscan es sacarte de casillas para que tú tomes malas decisiones, hagas malas acciones, bueno, ya que actúes mal de alguna manera y que de esa forma te desestabilicen y puedan al mismo tiempo desestabilizar tus negocios, tus inversiones, tu trabajo. Bueno, no te dejes picar por estas personas. Vamos a ver lo que te dicen los ángeles. Bueno, confirmando, te están diciendo que la serenidad es tu fortaleza. Si hay personas, cosas, situaciones o actitudes que te sacan a ti de casillas, bueno, te invito a meditar. Medita todos los días, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, y verás que de esta manera tú vas a lograr una calma, una tranquilidad, una serenidad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, que no te lo vas a poder creer y vas a poder tener la suficiente claridad mental, emocional y espiritual para tomar buenas decisiones. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están otra vez reconfirmando. Cuidado con ese mal genio, cuidado. Bueno, te están diciendo que amengues la irritabilidad, que no te dejes picar, ni siquiera de personas muy cercanas y muy queridas tuyas. No, no te dejes picar, no te dejes picar la lengua, sigue adelante con tu vida. Si necesitas desahogarte, bueno, algún deporte de estos que sea de dar puños y toda la cosa, a un saco de arena, de lo que sea, nadar, correr, lo que sea, pintar, cantar, bailar, lo que sea, pero que te permita canalizar esa energía en cosas diferentes y no enfrente de otras personas o con otras personas. Bueno, y por último, las hadas te dicen que tú tienes en tus manos el poder de manifestar cada uno de tus deseos. Entonces créetelo, porque el que lo cree, lo crea.
Te invito muy cordialmente a que visites las técnicas de Neville Goddard. En general, todo lo de Neville Goddard y la ley de atracción funciona porque funciona. Te lo digo por experiencia porque a mí me funciona. Yo pensaba que eso era cuento de viejas y cuento de... No, eso no es ni cuento de viejas ni cuento de hadas. A que funciona, funciona. Inclusive a un niño que en estos días quería una moto de esas chiquiticas, bueno, él se puso y dijo, yo sé, tengo fe en que mi Señor me lo va a dar, y se la dio en menos de lo que pensaba y en menos y de la manera más inesperada y graciosa. Bueno, porque alguien así de la nada se la regaló. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Bueno, y no olviden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.